Bueno, buen día. Nos quedamos la clase de ayer con la parte esta de la descripción, ¿verdad? De lo que es el movimiento de un objeto. Entonces, habíamos comentado, por ejemplo, de que para describir el movimiento necesitamos definir lo que es un marco de referencia. Entonces, el marco de referencia en este caso nos ayuda a distinguir respecto a qué estamos hablando el movimiento, ¿no? Eh, y bueno, luego hablamos de la parte de algunas cuestiones de los vectores, ¿no? Y las unidades ahora de lo que es la posición. La posición en este caso es una cantidad vectorial. Nos dijeron en este caso que nosotros lo vamos a definir en general como esta relación, ¿no? Y si ustedes notan, el T significa de que pues el objeto se va a estar moviendo, ¿verdad? Hacíamos una referencia de qué ocurría, por ejemplo, si teníamos esta relación o esta función. Mirábamos que era constante y que significaba de que el objeto no se movía, que se mantenía independientemente del tiempo que usted midiera en la posición 3. Bueno, de ahí teníamos la parte esta de las unidades de medida, ¿verdad? Que esas son las más usuales. Y ahora vamos a la parte de la cinemática, miren. Dice la palabra cinemática, viene del griego kinema, no sé si lo digo bien, que significa movimiento, dice. Es una rama de la mecánica que busca describir el movimiento de un objeto, ignorando los agentes externos que puedan producir o cambiar dicho movimiento. Entonces, como ven aquí, el movimiento en este caso puede ser respecto a cualquier vector unitario, pero nosotros simplificamos respecto a lo que son los vectores unitarios y j, porque, bueno, de inicio vamos a trabajar el movimiento en una dimensión. Pero ese vector unitario, por ejemplo, puede moverse a lo largo de la trayectoria, ¿verdad? Entonces, en general, no necesariamente tiene que ser solo IJ. Ahora, aquí viene una parte importante, el signo de la componente de la posición. Entonces, si estás hablando en este caso de una dimensión, ¿verdad? Por ejemplo, sí, porque el movimiento puede ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces, vamos a tener que una posición positiva indica que la partícula está ubicada a la derecha. Si estamos hablando en la cuestión horizontal, ¿va? Y una posición negativa indica que la partícula está hacia la izquierda, ¿ven? Aquí ya nos dice, por ejemplo, la posición 1, y es algo que me parece bastante importante que se esté ahí colocando, miren, es que, por ejemplo, para evitar cuestiones esas de que salga el amigo ese, vamos a hacer el propio. Ok, entonces decía, por ejemplo, acá, lo que quiero más que todo llevar a referencia es de que, por ejemplo, usan X1 y X2. Fíjense que ese X1 y X2 para nosotros va a ser una abreviatura, pero obviamente usted tiene que saberla, si no, de nada sirve que usted sepa ver eso, que usted lo mire, ¿no? Entonces, bueno, X1 y X2 tratan entonces de hacer referencia de que solo es movimiento en una dimensión. Pero si usted quiere ser más formal, en realidad lo que estamos diciendo es que la posición en el tiempo llamado T1 y la posición en el tiempo T2, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos simplificando ahí, miren. Entonces, ¿qué pasa? En este caso nosotros diríamos, bueno, si esto es más 4 metros, estamos diciendo que el movimiento es en una dimensión nada más, miren, porque no estamos especificando en sí en forma vectorial, ¿no? Y acá entonces sería menos 3 metros. Igual. Es decir, que si yo lo quisiera escribir estrictamente como un vector en su forma general, ¿verdad? Sería R igual a 4 metros X unitario. Y ahí estaríamos diciendo lo mismo, miren, que este de acá. Pero como les digo, en este caso nosotros nos vamos a enfocar primero solo en una dimensión. Cuando vayamos a dos dimensiones sí va a ser necesario escribirlo así. Aunque nosotros lo que hacemos es, debido a que no sé si notan que X en este caso está enfocándose a lo que es esta variable, ¿verdad? Que usted lo va a escuchar así en forma general como un parámetro.
Entonces, el parámetro tiempo se va a poder desglosar en el movimiento en 2 dimensiones. Bueno, entonces dice ahí, consideremos ahora el movimiento horizontal en línea recta de una partícula ABCD, dice. Allá le ponen la referencia atrás de él. Podemos conocer la posición de la partícula en todo momento, dice, al observar su ubicación. Y esta puede medirse estableciendo primero un nivel de referencia y los tiempos con un cronómetro. Entonces, miren, por ejemplo, en A está un poquito a la derecha de la referencia, pero el cronómetro empezó en 0. Luego se movió hasta B, pongámosle una distancia de 10 metros. Entonces, mire, acá tenemos que después de un tiempo posterior llamado T2, el objeto llegó a una posición, mire. ¿Qué pasa luego? Bueno, regresa a C, pero está entre el camino intermedio que había recorrido entre A y B, mire. Entonces, aquí le están poniendo que en el tiempo T4. Y bueno, en el tiempo en este caso que está aquí, ¿verdad? Llega a la posición inicial. Estamos viendo acá, ¿verdad? Que una forma bastante rápida de leer el movimiento de una partícula sin dibujar al objeto mismo, ¿verdad? Recuerde que al final estábamos hablando de lo que es la simplificación del modelo mediante el concepto de partícula. Entonces vamos a usar lo que es las gráficas de posición-tiempo. De hecho, ya vimos una. Ya vimos el caso cuando un objeto está en reposo. La función es esta de acá y su gráfica es similar a esta. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con esta persona. Si, por ejemplo, nosotros tenemos de que la persona se encuentra a 2 y fracción metros a la derecha de la referencia, pero el objeto no se mueve, tenemos una recta horizontal. Por los momentos solo nos interesa lo que dice posición, ¿no? Y pueden ver la recta horizontal cómo se va moviendo. ¿Por qué se va generando hacia la derecha? Porque está transcurriendo el tiempo, ¿no? Bueno, entonces las gráficas de posición-tiempo, o a veces solo le ponen X de T, nos ayudan a fácilmente describir el movimiento, sin necesidad de ver qué tipo de objeto es el que está en movimiento. ¿No? Entonces dice acá, bueno, el gráfico de la posición en función del tiempo no es la trayectoria, dice. La trayectoria es la que se describe sobre el eje X. Es decir, si yo solamente tratara de traducir sin la cuestión temporal lo que ocurrió en el movimiento que está acá, yo diría, acá está la referencia, acá está A, de ahí, por ejemplo, acá está B. Voy a poner el puntito para que lo recuerde, ¿verdad? Aquí está A, aquí está B. De ahí tendríamos, aquí está, no está el verde, ¿verdad? Le voy a poner amarillo. Acá está C. Y bueno, podríamos ponerle que aquí está D. Ahí sí estamos viendo la trayectoria, ¿verdad? Entonces dice que es a lo largo del eje X. ¿Verdad? Ok. Entonces ya tenemos una primera cantidad física para saber cómo se mueve algo. Entonces tenemos de que mediante lo que es la posición, que es un vector, podemos saber, ¿verdad? La posición puede tener un signo positivo o un signo negativo cuando hablamos en una dimensión, ¿verdad? Si hablamos en general, recuerde de que tenemos que describir el modelo de X, de Y y de Z según sea pues la trayectoria. Y ahora vamos con el desplazamiento. El desplazamiento, al igual que la posición, son vectores, miren. Entonces dice que se define como el cambio de posición y usan la letra delta para distinguir de que estamos ante un cambio, ¿no? Ahí le dice que el cambio de la posición Y a la F es lo mismo que decir XF menos XY, por lo que les mencionaba, miren que es una simplificación, pero usted tiene que entender que ahí le está diciendo que es la posición en un tiempo determinado. Eso es lo que usted tiene que entender con las notaciones. A veces uno no le da mucha importancia, pero es porque no las domina. Pero eso a veces juega bastante, ¿verdad? En el entendimiento del concepto. O sea que hay que darle prioridad a la notación, no verlo como una simple fórmula, ¿verdad? Esas cosas ya no se dan. No son fórmulas, pues en este caso son cuestiones que nos sirven para distinguir entre diferentes cantidades que se puede ver, ¿verdad?
Pues mire que si hablamos de la forma vectorial, entonces estaríamos diciendo que el delta R sería el cambio de posición. Entonces sería delta de xt, x unitario, delta de yt, y unitario, delta de zt, esto en 3D va. Pero como nosotros vamos a hablar solamente de una dimensión en este momento, entonces usted, por ejemplo, a veces va a ver que tal vez en algún libro usan delta x y usan entonces delta xt y x unitario. ¿Cuál sería ese vector? Va, ahí lo tenemos en el dibujo, miren. Aquí tendríamos, por ejemplo, la referencia y aquí entonces tendríamos x1 y xf. Entonces, bueno, si estamos hablando aquí de lo que es la componente, el desplazamiento en la componente x, lo podemos escribir de esta manera, ¿verdad? O a veces también se puede escribir, ¿no? Aquí, por ejemplo, de esta forma, x2 menos x1. Si estamos seguros de que el movimiento solo es una dimensión, ¿va? Si el movimiento es en 2 dimensiones, pues aquí pondríamos, por ejemplo, delta y t, y unitario o y2 menos y1. Bueno, aquí es en una dimensión, ¿verdad? En 2 dimensiones sería delta tx más delta ty con los vectores unitarios, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos dicen que, bueno, el desplazamiento se define como el cambio de posición. Y tenemos entonces algunos resultados, miren. Bueno, aquí nos dicen, por ejemplo, de que está en la posición A, luego en la posición B. Entonces el vector se dirige hacia arriba porque se acuerdan lo de la trayectoria, ¿verdad? Lo describe el eje X nada más. Entonces aquí tendríamos ese vector dirigido hacia arriba. Si va de B a C, por ejemplo, entonces el punto inicial es en este caso B, de ahí va hasta C, y entonces se dirige de esa manera el vector, miren. Y acá pues no hay desplazamiento, ¿verdad? Entonces tenemos de que es posible de que el desplazamiento sea cero si coinciden las posiciones finales e iniciales. Entonces ahí estamos viendo de que solamente decir el movimiento o describirlo solamente en términos de la posición y el desplazamiento no es suficiente. Pero bueno, acá tenemos, dice que el delta x es mayor que cero si la posición final es mayor que la inicial y negativo si la final es menor que la inicial. Bueno, eso es en cuanto al desplazamiento, ¿verdad? De ahí tenemos lo que es la velocidad. Entonces nos ayuda a describir mejor el movimiento, ¿no? Entonces, aquí con el desplazamiento ya tenemos esta parte, ¿verdad? Ya tenemos lo que es la posición. Y bueno, la velocidad en este caso nos dicen que es una razón de cambio, ¿no? Pero vamos a tener dos tipos. En este caso nos dicen la velocidad promedio, que es lo que nosotros estábamos viendo con la situación de la recta secante y todo eso, ¿no? Bueno, entonces acá nos dicen cuando una partícula hace un desplazamiento en cierto intervalo de tiempo, es de interés conocer la proporción entre dichas variaciones, ¿va? Entonces vamos a utilizar esto como la velocidad promedio. Miren, pues tenemos unidades de posición arriba y unidades de tiempo abajo, ¿verdad? Dice aquí, notemos que el valor de la velocidad promedio entre dos puntos es igual a la pendiente de la recta en el gráfico de posición-tiempo que une dichos puntos. Es decir, a la recta se le conoce como la recta secante a la recta, pero nos está diciendo que eso es la pendiente, ¿no? Es decir, aquí tenemos nosotros que la velocidad nos la definen de esta manera, solo que vamos a tener que distinguir dos. La barrita, no sé si ustedes se acuerdan, en estadística se mira eso, ¿verdad? De lo que es la media. Entonces, por eso aquí sería la velocidad promedio, ¿no? Entonces, quieren la razón de cambio, ¿verdad? Entonces nos dicen que es la recta secante de la función de posición tiempo. Pero miren que esa recta secante, es decir, la velocidad promedio, lo que le dice en este caso es lo que dice el nombre, ¿va? En cuánto anduvo más o menos el valor del movimiento, ¿va? O la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Pero por eso nosotros necesitamos una cantidad un poquito más precisa para ver qué ocurre cada instante, ¿va? Cada momento. De ahí el nombre de la instantánea, ¿va? Miren, a esto hablamos de lo de la recta secante.
Pero cuando este punto se va acercando a lo que serían, por ejemplo, si es de interés A o si es interés B, entonces esa recta ya no se hace secante, sino que tangente. Bueno, entonces aquí en cuanto a la velocidad promedio nos dicen de que puede verse que la dirección de la velocidad promedio solamente depende del desplazamiento, ¿verdad? Porque el otro es un escalar y es positivo. Entonces tenemos de que una velocidad promedio igual a cero implica que el desplazamiento es cero, porque la posición final es la misma. Ya nos dijeron las condiciones en las cuales delta x puede ser positivo. Si tenemos en este caso de que la posición final es mayor que la inicial, entonces tenemos eso. Y en el caso negativo, ¿verdad? Diríamos entonces de que delta x es negativo y la final es menor que la inicial. Eso en cuanto a la velocidad promedio, ¿verdad? En este caso, usted lo que haría es tomar dos puntos, ¿verdad? De interés, dos momentos, y con eso evaluar entonces la parte esta de la posición, ¿no? Bueno, entonces le voy a colocar esa parte aquí, miren, solo que voy a cambiar esa última, parece que hay que cambiar un pequeño detalle ahí, ¿verdad? Para que lo tenga completo. Y es que este es negativo, ¿verdad? Hablando del signo, nada más ahí, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a la instantánea. Entonces miren que aquí nos dicen la información obtenida con la velocidad promedio no es de mucha ayuda, ya que presenta un panorama muy global y es de preferencia conocer la proporción en un instante. Ahí tenemos varios instantes de posición, ahí tenemos una recta secante, ¿verdad? Entre el intervalo de T1 a T6, pero miren que conforme se acerca a ustedes al punto, digamos, T1, podemos ver esa cuestión de lo que es la recta tangente, ¿verdad? Y es la relación que tenemos con lo que es la derivada, ¿verdad? Entonces, es ahí donde la parte esta de la velocidad promedio se vuelve la velocidad instantánea. Entonces ahí le ponen una T porque, bueno, cambia, ¿verdad? Con respecto al tiempo y usan lo que es el concepto de límite porque lo que hacen es decir, bueno, vamos a ver a cuánto equivale esta expresión para intervalos de tiempo muy pequeños, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la notación de derivada que estábamos hablando, ¿verdad? Y bueno, notábamos que habían varias formas, ¿no? Bueno, entonces si ustedes tienen una gráfica de posición tiempo, la recta tangente a la curva, o en el punto que usted tenga de interés, por ejemplo acá, digamos, la inclinación nos dice en este caso el signo de la velocidad instantánea. Y obviamente habría que ver cómo podemos detectar dos puntos de esa recta para poder saber el valor de la velocidad. Recuerde de que la inclinación nos dice el signo de la velocidad, si está así o si está así o si está así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está de esta manera, entonces diríamos de que la velocidad es positiva o negativa, ¿verdad? O cero. Que por ejemplo en B parece que la velocidad es cero, ¿verdad? Porque se mira más o menos horizontal, ¿va? Esos son los signos. Con esto podemos saber nosotros los signos de la velocidad instantánea. Pero recuerde que este se escribe mejor así, ¿verdad? Siempre tiene el carácter de vector, solo que no tendría que aquí, no es que estamos de alguna manera siendo informales, simplemente estamos asumiendo que el movimiento solo es en una dimensión. Si fuesen más dimensiones, es decir, como vamos a ver en dos dimensiones, en este caso sería la derivada de x con respecto a t, x unitario, la derivada de y con respecto a t, y unitario. Pero este es en dos dimensiones, ¿va? Pero solo lo menciono, ¿verdad? Para que sepan comparar que esa es la razón por la que no le ponen lo del vector. Y aquí perfectamente ustedes pueden saber el signo, ¿verdad? Ok. Dice aquí, bueno, de ahora en adelante, cuando hablemos de velocidad, se entenderá que es velocidad instantánea. Y ahora viene otra cantidad física. Entonces ya llevamos varias. Miren, posición, desplazamiento, velocidad promedio, velocidad instantánea y ahora la rapidez. Entonces dice que la velocidad es un vector. Esto quiere decir de que tiene magnitud y dirección. Entonces la dirección es lo que nosotros conocemos como la rapidez, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería esta parte aquí.
Bueno, vamos a analizar un poco las gráficas de posición-tiempo, ya que tenemos lo que es la velocidad y la posición, ¿no? Falta la aceleración, ¿verdad? Pero es un concepto un poco, pues, similar a lo que ya vimos de velocidad y instantánea y promedio. Ok, entonces volvemos acá, miren. Entonces, por ejemplo, voy a colocar a esta persona acá y ya vimos el primer caso, ¿verdad? Si yo le doy aquí avanzar, el objeto la persona se encuentra a menos 2.488 y como no se mueve, se mantiene una línea constante. Ya podemos ver lo de la velocidad, entonces está diciendo que la velocidad es cero, ¿no? Ok, ese ya lo habíamos mencionado. Entonces ahora miren este caso en el que tenemos ahora una velocidad. Ya vamos a ver entonces de que el signo de la velocidad gráficamente en la gráfica de posición-tiempo nos lo dice la pendiente, ¿va? La dirección de la pendiente, ¿va? Bueno, entonces aquí en el movimiento miren de que tendríamos de que ahora es una línea recta. La velocidad se mantiene constante, pero en este caso la posición es una línea, es una línea recta. ¿Por qué en este caso va hacia arriba, verdad? La posición, porque la velocidad es positiva. Entonces, si la velocidad es constante, tenemos que la derivada de x con respecto a t representa la velocidad instantánea. Nosotros podemos hacer algo que se llama separación de variables y en vez de b de t, voy a poner así, miren, b de t vamos a decir que es un b0, que es una constante. Entonces aquí sería b0, ponemos el de t, miren, y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a decir de que se encuentra en una posición inicial y termina en una posición general para que nos quede una ecuación. Porque si le pongo x1, en este caso estaríamos haciendo un desplazamiento. Y acá un tiempo, bueno, aquí por ejemplo se podría hacer perfectamente un tiempo cero y un tiempo t. Miren. Bueno, ¿qué queda en el lado izquierdo? Bueno, la integral queda x y evaluando queda x menos x0. Y en el otro queda b por t, b0 por t. Despejando, recuerde que x es algo general, entonces lo podemos poner como x de t y aquí tendríamos x0 más b0. Es decir, que x0 y b0 son constantes. Bueno, entonces a este es el que le llama movimiento rectilíneo uniforme. La condición es de que se mueve a velocidad constante. Entonces, a veces cuando uno mira todas las fórmulas dice, no, con la fórmula yo le hago, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no sabe cómo usarlas porque no sabe el concepto, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo luce una gráfica de posición-tiempo cuando ahora estamos a velocidad constante. Ya vimos un caso. Bueno, si ves positivo tenemos tres alternativas. Una, de que empiece en el origen con velocidad positiva. Otra, que empiece en una posición a la derecha del origen. Otra en una posición a la izquierda. Bueno, las voy a numerar, miren. Entonces la primera tiene un x0 que es positivo y tiene una velocidad que es positiva, constante, ¿verdad? En 2 tenemos este que es igual a 0, empieza en el origen, pero la velocidad es positiva. Bueno, recuerden que ahí en realidad estamos hablando de la magnitud, sería la rapidez, ¿verdad? Aquí sería x0 negativo y bueno, aquí sería BO negativo, perdón, BO positivo. Bueno, en realidad sí estaríamos hablando de la velocidad porque recuerden que como estamos solo en una dimensión, no le ponemos lo vectorial, ¿no? Pues miren, esos serían algunos casos, ¿no? Usted se puede imaginar infinitos ahí en realidad. Vamos a ver otro tal vez que es un poquito más pertinente, que es casi lo mismo. Miren, en este caso la pendiente es negativa, entonces tendríamos, por ejemplo, este primer caso y digamos este caso. Si le llamo 1, 2 y 3, entonces uno sería, tiene una posición positiva, pero BO es negativa. X0 es 0, pero BO es negativa. Y X0 es negativo, o sea, la posición inicial, ¿se acuerdan, verdad? Y aquí negativo.
Entonces lo podemos ver, miren, por ejemplo, en el caso si le damos aquí a reiniciar, le decimos que se mueva hacia la izquierda, miren cómo va la función de posición tiempo, ¿eh? ¿Ok? Pero la de velocidad, pues va hacia abajo, ¿verdad? Porque la velocidad es negativa. En estos casos también se suele dibujar la gráfica de velocidad-tiempo. Ustedes pueden notar que la gráfica de velocidad-tiempo sería una constante, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos diciendo, que es un valor constante. En este caso veo es positivo, debería ser algo así. Así luce la de velocidad-tiempo, mientras que la otra debería de lucir así. Bueno, entonces vamos a comentar brevemente aquí lo que sería la dirección del movimiento. Miren, ya conociendo la cuestión de la velocidad. Nos dicen que vamos a relacionar el signo de la velocidad instantánea con la dirección del movimiento y establecer la diferencia entre la distancia recorrida y el desplazamiento, ¿verdad? Ok, hasta ahí vamos a llegar. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos de que, y ya lo mencionamos aquí, ¿verdad? En la cuestión de las gráficas, de que, por ejemplo, si tenemos una velocidad positiva hablando en una dimensión, ¿verdad? Entonces eso nos dice que se mueve estrictamente hacia la derecha. Eso sí se mueve en el eje horizontal. Si se mueve vertical, entonces estaríamos diciendo de que se mueve hacia arriba. Pero fíjense que eso depende mucho de la referencia que defina la gente. Entonces, en general, no es siempre así. Depende cómo defina usted la referencia. Es decir, si yo digo que para abajo es positivo y se mueve para arriba, entonces la velocidad es negativa, ¿no? Entonces, seguimos con la dependencia de la referencia. Dice que la velocidad es la razón instantánea del cambio de posición con respecto al tiempo, por lo que la velocidad mide cómo cambia la posición. Si la velocidad es positiva, la posición aumenta, dice, se aleja de la referencia. Si la velocidad es negativa, la posición disminuye, dice, se aleja de la referencia, pero ahora hacia la izquierda. Y si la velocidad es cero, pues no cambia. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, tendríamos de que la posición en este caso inicial está hacia la derecha, miren, se mueve. Se están diciendo que se mueve hacia la derecha, aquí B1 y B2 están en la misma dirección, ¿no? Entonces, bueno, la velocidad nos define en una dimensión hacia dónde se dirige, ¿verdad? Y bueno, ahora con la distancia. Y que la distancia también se puede trabajar con la parte esta de la rapidez, ¿va? Pero miren, vamos a ver lo de la distancia. Dice que ahí lo denotan con una S, ¿verdad? Y es la longitud total, es decir, el desplazamiento solo le importa el punto inicial y el punto final, mientras que acá nos están diciendo de que perdón, el desplazamiento, la distancia no, la distancia quiere cada milésima que usted se mueve la cuenta, ¿verdad? Entonces dice, la distancia recorrida es una cantidad escalar no negativa. Consideramos una partícula en movimiento en cierto instante, cambia la dirección, dice. Al representar el desplazamiento se tiene un vector que va desde el punto inicial al final. Bueno, entonces miren, en estas situaciones, sobre todo cuando tenemos la gráfica de posición-tiempo, es bueno entender esta parte de la distancia, ¿verdad? O sea que en este caso, si estamos hablando de la distancia, si estamos hablando de la distancia, y usted recorre, por ejemplo, un trayecto de esta forma, para el vector desplazamiento, digamos que la referencia está en el punto inicial, solamente le importa esto, su punto inicial y su punto de final, ese es el desplazamiento, ¿va? Pero ese va a ser la curva, ¿verdad? Toda la curva. Entonces, por eso aquí, miren qué pasa, ¿eh? En S1 tenemos de que la posición o el desplazamiento es positivo. Si el desplazamiento es positivo, entonces nosotros simplemente lo que hacemos es calcular el delta X, ¿verdad? Es decir, delta X de AB, como dice ahí. Pero en el otro, miren de que el desplazamiento es negativo, pero por definición la distancia es positiva. Entonces lo que hacemos es calcular el valor absoluto de lo que sería BC. Perdón, aquí me faltó el X.
Ajá, claro, miren, aquí si usted quiere encontrar la distancia, tiene que encontrar en qué momentos en la gráfica de velocidad-tiempo, si le dan la ecuación, en qué momentos la partícula se detiene. ¿Por qué? Porque cuando la partícula se detenga, usted va a tener un cambio de dirección, ¿verdad? Es decir, usted se mueve primero hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda, de repente cambia la dirección, entonces en algún momento tiene que detenerse. Puede ser abrupta, ¿verdad? El cambio de dirección, pero aquí lo que están diciendo es eso, ¿ah? De que una manera fácilmente de detectar de que hay un cambio de dirección es cuando la velocidad es cero, ¿no? Bueno, entonces ahí dice, en algunas ocasiones la distancia recorrida coincide con la magnitud del desplazamiento en ese intervalo. Es decir, si usted está seguro o le dicen en el ejercicio de que el objeto no cambia de dirección, el desplazamiento siempre va a ser en este caso igual a la distancia. Ojo, si por ejemplo estamos hablando de que se mueve siempre hacia la derecha, porque si se mueve siempre a la izquierda, siempre hay que usar esa notación del valor absoluto, ¿no? Y bueno,